Bendiciones a todos en esta nueva oportunidad que el Eterno nos da. Tengo la gracia, el don y la bendición de parte de Dios de enseñar la parashá número 18, Mishpatim. Una parashá muy pero muy importante, una parashá maravillosa, es una porción que nos bendice grandemente. ¿Por qué razón? Porque a través de esta parashá se nos enseñan instrucciones, se nos enseñan normas, se nos enseñan misbot, a través de los cuales Dios desea ordenar la vida de sus hijos, que no están abolidos para nada. Si tú lees de allí, de estos misbot, de estos mandamientos, de estos reglamentos, de estas ordenanzas, muchos de ellos se puede notar, se puede reflejar que han inspirado nuestras legislaciones, la que hoy nos rigen en nuestras sociedades. Hoy, al leer el Código Civil, al leer el Código Penal, sabemos que tienen inspiración. Y muchos de los que son ateos hoy en día, si Dios no existiera, todo sería relativo. Si la justicia de Dios no fuera real, si no tuviéramos a un juez supremo que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, sencillamente todo sería relativo. Entonces, si tú te encuentras a un ateo y el ateo empieza a argumentarte, dile que si Dios no existiera, todo sería relativo. Y si todo sería relativo, entonces matar no sería malo, porque matar pertenecería al concepto que alguien tiene como malo, pero ¿quién lo regula? ¿Quién es aquel que juzga si eso es malo o bueno? Tiene que haber un juez supremo. Si para mí es malo, para otro podría no ser malo. Eso es la relatividad. Lo relativo es que para unos puede ser malo, pero para otros no. Y ahí entra Dios. Dios es el que estableció que matar era malo. Dios es el que estableció que adulterar era malo. Y muchos en esa corriente relativista asumen que simplemente, ¿por qué no fornicar? ¿Por qué no adulterar? ¿Por qué no pecar? El pecado es un concepto para ellos religioso. El pecado es un concepto inventado por el hombre. Si el pecado es un concepto inventado por el hombre, vamos a ver qué le va a pasar a esta sociedad. La razón por la cual se sostiene la sociedad es porque la sal de la tierra, los hijos de Dios, que realmente quieren obedecer la Torá, le están dando sal, le están dando gracia, le están dando bendición a las naciones. Porque somos aquellos que tenemos temor de Dios, aquellos que respetamos la palabra de Dios, aquellos que creemos que la palabra de Dios es verdad y no es relativa, sino es verdad absoluta, que cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, Él no estaba jugando, Él no estaba diciendo algo por decirlo, porque o el Señor cuando dijo, el Padre y yo uno somos, o era un falso profeta, o era el Hijo de Dios. Porque solamente alguien que proclame algo así, se dan esas dos opciones. Y nosotros sabemos que Él resucitó, y nosotros sabemos que no era un falso profeta, sabemos que era el Hijo de Dios. Así que la corriente atea relativista quiere decirnos hoy en día que el homosexualismo no es malo. Es un tercer sexo o es algo que entra dentro de esta sociedad y no hay por qué discriminarlo. A la persona no hay que discriminarla, pero hay que señalar el pecado, no para condenar, sino más bien para hacer entender lo que es la luz y lo que son las tinieblas. Y para aquellos que están en tinieblas se separen de las tinieblas y vengan a la luz admirable donde está la libertad. No es para condenar, porque no somos jueces para estar condenando. No somos jueces para condenar al adúltero, todos tenemos pecado. La Escritura dice que si alguno dice que no tiene pecado, hace Dios mentiroso. Así que todos tenemos pecado. Y la Escritura dice que por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos todos los días. Así que nadie tiene la autoridad moral para juzgar en sí mismo a nadie. Cuando juzgamos, como dije en otras parashá, no lo hacemos por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios, bajo el consejo divino, porque Dios no condena, Dios corrige. El deseo de Dios no es condenar, el deseo de Dios es corregir, el deseo de Dios es formar, el deseo de Dios es restaurar. Esa es la finalidad de Dios. Vamos a dar algunos conceptos importantes que nos van a servir de marco dentro de esta parashá que estamos explicando, y también van a servirle de marco a los versículos que vamos a estar leyendo. Uno es la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Es instrucción o es un instructivo? Viene de la raíz yará, que significa señalar. También tiene que ver como cuando uno lanza una flecha y da en el blanco. La palabra de Dios, o la Torá,
es la verdad de Dios. La Torá no la entregó el Señor a Moisés y ahí se creó en el monte Sinaí. La Torá es eterna. Desde siempre fue, como Dios es eterno, su palabra es eterna. Porque la Escritura dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y todo el ejército de los cielos fue creado por la palabra de Dios. Cuando tú ves el sol suspendido en el aire, ¿por qué se suspende el sol? Algunos dicen, científicos, por la fuerza de gravedad. ¿Sí? Pero esa fuerza de gravedad obedece a la palabra. Es producto de la palabra, porque la Escritura dice en Job que Dios le señaló a las olas, que Dios le señaló a su creación sus límites. Australia está totalmente al sur. ¿Cómo es posible que en Australia, que está para nosotros, para nuestro entendimiento, debajo, la gente no se caiga, el agua no se salga? Porque Dios le fijó límite. La fuerza de gravedad que está sobre todo el planeta es el límite que dice Job, que Dios le fijó a las olas. Es el límite que dice Dios, que dice Job, que Dios le fijó al mar. Y ahí entra la Torá, ahí entra la palabra, ahí entra el testimonio de Dios, que es su Torá, que es su palabra. Para algunos, la Torá, o la palabra de Dios, surge como condenación, porque ellos mismos se miden en ella, porque la Torá es un espejo. Cuando nosotros nos miramos a través de la Torá, nosotros muchas veces pensamos que nosotros vamos a enseñar la palabra y es ella la que nos enseña a nosotros. Cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la Torá, es la Torá la que nos está enseñando, porque es un espejo que nosotros nos estamos viendo reflejados en ella, estamos viendo nuestra conducta, estamos viendo nuestras malas decisiones o buenas decisiones. Y sabemos que tenemos recompensa porque estamos viéndonos en ese espejo. Los misbot son mandamientos. Es un término general que se usa para todo tipo de ordenanza, hablando específicamente de los 613 mandamientos. Y los huká o los hukim es un límite, tarea, porción u obligación. Y vamos ya a los decretos y vamos ya a los reglamentos que son de orden ritual o de orden sacrificial. Sabemos que los reglamentos de orden o los decretos de orden sacrificial sí fueron abolidos en Yeshua, porque Yeshua cumplió en ese sentido los rituales. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, en Levítico, lo que tiene que ver con la presentación de sacrificios de animales, de ovejas, de machos cabríos y todo ese tipo de animales que se presentaban para expiar el pecado del pueblo, ya sea en las festividades de Sukkot, en las festividades de Yom Kippur, y así sucesivamente. Siempre se presentaban sacrificios que a su vez hablaban del Señor, de Yeshua, quien es, como dice la Escritura, no la sombra, sino la realidad. Cuando hablamos de los mishpatim, estamos hablando de una ordenanza o de mandamientos que tienen que ver con la regulación de la vida en sociedad. Tienen que ver con, por ejemplo, cuando se habla de las leyes sobre los esclavos, cuando se habla de la restitución, cuando alguien ha agraviado al otro, tiene que indemnizarlo. Esos son mishpatim. Pero cuando se habla de hukim, tiene que ver con ordenanzas que no tienen una explicación lógica. Ejemplo de ello, la vaca roja, la cual aparece en Números. Esa vaca roja, que obviamente cuando uno la estudia a profundidad, uno se da cuenta, bajo la revelación del Señor, que es un anuncio profético de Yeshua en toda la extensión de la palabra. Y lo dice la misma palabra de Dios en Hebreos. Dice en Hebreos que así como Yeshua fue sacado fuera del campamento, como fue sacado la vaca fuera del campamento dentro de ese sacrificio, seamos nosotros. Y fíjense qué interesante. Si empezamos a estudiar todo lo que tiene que ver con la vaca roja, cómo se hacía ese ritual, en el cual las cenizas de la becerra se ligaban con el agua, y esa agua era para rociar sobre los inmundos, y eso constituía un tipo de purificación que representa a nuestro amado Yeshua, como lo dice Hebreos: si la sangre de los toros, de la ceniza de la becerra rociadas por los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre del Espíritu de Dios, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, nos librará de nuestra injusticia para servir al Dios vivo. Es muy importante comprender lo que son los hukim y lo que son los mishpatim. Pero vamos directamente en el capítulo 21, cuando nos comienza a hablar específicamente de estos decretos o de estos mishpatim que nos hablan de los mandamientos en sociedad. Váyase conmigo al capítulo 21.
El primero, desde el versículo 1 al versículo 6, nos habla de las leyes sobre los siervos. Y una de ellas nos dice que los servicios prestados hasta el 6º año o hasta el año 50, si decidía quedarse con su señor. Es decir, ninguna persona que estuviese sirviendo a su amo, es decir, que fuese un esclavo, el Eterno ponía un límite de tiempo para que esa persona sirviera junto con su amo, a no ser que decidiera quedarse con él. Y era un límite de 6 años, pues en el año 7º era un año de liberación para el esclavo. Es decir, el Señor establecía un lapso específico de servicio, pero luego de ese lapso específico de servicio había un tiempo de liberación, que era el año 7º. A no ser que el esclavo o el sirviente decidiera quedarse para siempre con su amo, porque era un buen amo, era amable con él, era un hombre que lo bendecía, que lo ayudaba, considerado, no era un hombre que lo golpeaba, que lo maltrataba. Entonces dice la Escritura que debía dejarse perforar la oreja, y ese era el ritual que se utilizaba para la confirmación de que el esclavo o el siervo se quedaba juntamente con su amo. Esa era una de las condiciones que vemos allí reflejada. Otro es, en el del versículo 12 al versículo 17, se nos habla respecto a las agresiones físicas. Para esto vamos a tocar un punto muy importante, y es el que tiene que ver con la llamada ley del talión, que es el ojo por ojo y el diente por diente. Como dice la Escritura, ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, quemadura por quemadura. Es decir, que conforme se hubiese hecho al otro, así debía hacerse. Es decir, debía tener el mismo nivel, debía tener el mismo grado de recompensa conforme haya sido la agresión o conforme haya sido la falta. Sin embargo, esto fue tergiversado totalmente por el pueblo de Israel, porque lo tomaron como un método o como un arma de venganza. Y esto es lo que Yeshua quiso corregir. Cuando él dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Él no dijo en ese momento, como le dijo a Satanás, a la serpiente en el desierto. Él le dijo a la serpiente en el desierto, escrito está. Cuando él dice escrito está, es Dios dice. Pero cuando él dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, él no está citando la palabra conforme Dios la dijo. Él está citando la palabra, pero bajo la interpretación equivocada de los antiguos. Eso es muy importante entenderlo. Si Dios dice escrito está, como le respondió a Satanás, él no está diciendo en ese momento que hay una interpretación de los hombres. Él está diciendo Dios lo dijo, escrito está, y listo. Pero cuando él dice, oíste que fue dicho por los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, él está diciendo que hay una interpretación de ese ojo por ojo y diente por diente. Cuando él dice ojo por ojo y diente por diente, él le dice a ellos, Yeshua le dice a los discípulos, que oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Le estaba diciendo, esa interpretación humana es errónea, porque utilizaron ese pasaje para vengarse, pero eso no es un asunto de venganza. Dios lo estableció allí como un asunto de justicia, y no justicia de hombres, sino justicia de Dios. No es un arma de venganza, es la justicia de Dios. Dios nunca lo colocó así con la intención absolutamente de justificar la venganza de nadie. Así que cuando dice, por ejemplo, cuando habla de los asesinos, la Escritura es clara, la Escritura establece la pena de muerte. Cuando dice que aquel que con intención, en nuestra legislación venezolana, en el Código Penal, se habla de dolo. Dolo es la intención. Es decir, cuando una persona consciente e intencionalmente decide matar a otro, eso es un homicidio intencional. Ese homicidio intencional, en nuestra legislación venezolana, por ejemplo, si usted está en Argentina, si usted es de Chile, si usted es de otro país, tendrá también su legislación, y su legislación establecerá una recompensa, una pena, como producto de
la acción que se determinó ejecutar. Pero en nuestra legislación venezolana se establece un límite de 30 años para el homicidio intencional, pero no así en la palabra de Dios. En la palabra de Dios se establece la pena de muerte para el que mate. Dice que de mi altar, hasta de mi altar, dice el Señor, lo quitará para que muera. Es decir, si una persona intencionalmente mata a otra, imagínense que hubiese sido un sacerdote. Es un ejemplo un poco extremo el que estoy colocando. Pero si a un sacerdote se le ocurría matar a otra persona, ese sacerdote que ministraba en el altar, de ahí tenían que sacarlo para hacerlo morir. Hasta del altar de Dios tenían que sacarlo. Eso fue lo que Dios estableció. Hasta de mi altar lo sacarás para que muera. Es decir, la pena de muerte está aprobada por el Señor en su palabra. Y como la Torá no está abolida, es muy diferente el asesinato que matar. Porque la Escritura no dice en realidad no matarás, dice no asesinarás. Porque el matar es la autoridad que Dios le entregó a aquel que con justicia la ejerce. Estoy hablando de los jueces, estoy hablando de las leyes que están inspiradas en la Torá. Entonces tenemos que respetar nuestras legislaciones cuando las leyes están inspiradas en la Torá, cuando no se oponen a la palabra de Dios. Pero si son leyes que buscan legalizar el aborto, que buscan legalizar el matrimonio homosexual, están en contra de la palabra, así que esas leyes no estamos obligados a obedecerlas. Otro que encontramos que es muy importante tiene que ver con la indemnización por las agresiones físicas. En nuestra legislación venezolana se habla de las lesiones graves, de las lesiones leves, de las lesiones levísimas, y así da una categoría del tipo de lesión. Es decir, cuando alguien agrede a otro, ya sea de forma intencional o de forma no intencional o culposa, ese tipo de agresiones, se fijaba un monto de indemnización en el cual, si la persona no podía recuperarse de sus agresiones, de las heridas físicas, el que lo agredió debía indemnizar, es decir, debía pagar para su curación hasta que esa persona fuera restablecida. Eso era lo que marcaban los jueces y lo que Dios estableció en su palabra que se debía imponer. Estaba también el caso específico de cuando la mujer embarazada fuera agredida. Si la mujer embarazada es agredida, entonces se imponía un monto de indemnización, pero si abortare, entonces dice la Escritura, ojo por ojo y diente por diente. Quiere decir que el marco o la balanza de justicia es que si hay muerte, las muertes debía pagarse con muerte. Continuando con los mishpatim, vamos a hablar sobre el episodio de las penalidades al dueño de un toro que dañó. Estamos hablando del versículo 28 y el versículo 32. En este sentido, hay varias categorías y varios pasajes de casos específicos en relación al dueño, en este caso de un toro, pero vamos a hablar de un caso actual, un perro. Hay muchos perros agresivos, por ejemplo, los perros bulldog, estamos hablando de los rottweiler, también hay otro tipo de raza de perros que son bastante agresivas y bastante, si no se saben educar bien, pueden causar un prejuicio. En el caso cuando se habla del toro, se dice que si el dueño sabe que el toro es acorneador desde hace mucho tiempo atrás y el toro acorneador mata a una persona, por el conocimiento que tiene el dueño de que el toro es acorneador, se apedrea y se mata al toro, pero también el dueño es apedreado y muere. ¿Por qué razón? Porque tenía conocimiento de que el toro era acorneador. Pero si el toro acornea, es decir, mata a una persona y el dueño no lo sabe, solamente se apedrea al toro y su carne no se come, pero sale libre su dueño, en ese caso específico. Y así también nos da varios ejemplos la palabra de Dios que lo podemos traer a la actualidad. Si alguien sabe que tiene un perro y el perro es un perro de esos perros que muerden, tienen un mal carácter, de esos perros que son bastante rabiosos, tiene que tener los cuidados, tiene que tener lo necesario para que ese perro no cause daño a otra persona, para que no sea de perjuicio para otras personas. ¿Por qué razón? Porque si no cuida
del animal, el animal puede causar perjuicio a otras personas y se aplica. Tiene que indemnizar en ese sentido a aquel que haya agraviado en el caso específico que estamos tratando a continuación. Hablemos ahora de las leyes que tienen que ver con el humanismo. Estamos hablando de los versículos del 16 al 24, el cual dice que todo varón que cohabite con una virgen debe tomarla por mujer, y si el padre se rehúsa en permitir su unión, deberá pagar una multa, es decir, deberá pagar una dote. La dote en Israel tenía que ver con una suma de dinero que tenía que pagar el que pretendía desposar a la virgen al padre de la novia. Eso es una dote. También dice la Escritura, no hay misericordia hacia las hechiceras, es decir, a la hechicera no dejarás que viva. ¿Por qué razón? Porque la hechicería o el ocultismo es un pecado que contamina la tierra, por la cual el eterno Dios tiene que derramar juicio sobre la tierra, que clama porque sus moradores sean vomitados. Por causa de esto, naciones como Haití han sufrido de situaciones gravísimas, de hambre, pestilencia, terremotos, cosas provocadas por causa del pecado de la hechicería. Porque si hay algo que se practica en Haití es la magia vudú, y son prácticas satánicas terribles donde hay sacrificios, donde ellos mismos cuentan sus testimonios, que es común ver gente volando por los aires, es común ver ese tipo de cosas allá en esa nación. Por lo cual el Eterno, porque la tierra clama que sus moradores sean vomitados, el Eterno ha permitido juicio sobre esa nación, que han terminado en terremotos y grandes cosas que han ocurrido allí. Es prohibido cohabitar con animales, eso es la zoofilia. Dios prohíbe que un hombre cohabite con una bestia, es decir, y no lo dice como en el caso, por ejemplo, cuando un hombre se acuesta con otro hombre, que es el homosexualismo. Dice, porque en ese caso específico dice que es abominación. La palabra abominación viene del hebreo toeva. Toeva tiene que ver con vómito, pero no vómito humano, sino vómito de animal. Cuando habla de cuando un hombre se ayunta con una bestia, dice que es perversión, es decir, lo pone de una forma peor que abominación. ¿Por qué? Porque un hombre que se acuesta con otro hombre es algo terrible, pero si un hombre se acuesta con un animal o tiene relaciones con un animal es peor todavía. Y esas eran las prácticas que, dice Dios, cometían las naciones de Canaán, por las cuales cuando el pueblo de Israel fue a Canaán, Dios le dio permiso, es decir, Dios los envió más bien para que exterminaran a los fereceos, a todos esos que estaban invadiendo esa tierra donde estaban los gigantes. Dios le dio instrucciones porque era un juicio de Dios por causa del pecado del ocultismo, los pecados sexuales y la idolatría que pululaba en ese pueblo. Otro detalle que nos dice la Escritura, y tiene que ver con las leyes del humanismo, nos habla de al extranjero, viuda o el huérfano deben ser tratados sin soberbia. Recordemos que tanto el extranjero, el huérfano y la viuda están en una condición que en nuestra legislación venezolana se conocería como el débil jurídico, es decir, están en una situación que necesitan amparo y protección, un amparo y una protección más especial que el de cualquier ciudadano o de cualquier persona que habite en la tierra. Porque el huérfano es una persona que no tiene el amparo de sus padres. La viuda ha perdido a su esposo, que era su canal de sustento. Y el extranjero, obviamente, es una persona que está llegando de otra tierra y no goza del amparo de ser descendiente de consanguinidad y de tener el estatus de israelita, en el caso específico que estamos hablando. Pero Dios le dijo a los israelitas que no abominaran al extranjero, porque ellos fueron extranjeros también en la tierra de Egipto. Así que ellos no podían hacerle injusticia al extranjero, al huérfano y a la viuda, sino que debían ellos actuar de otra manera. Cuando hablamos específicamente, a continuación, en el capítulo 23 de los decretos, vemos una serie de decretos importantes del versículo 1 al versículo 9 que hablan sobre leyes de moralidad, donde Dios prohíbe, por ejemplo, ser testigo falso, donde tenemos que ser misericordiosos con los bienes del extranjero. Es decir, Dios le dice a los hijos de Israel que si vieres a tu prójimo, a su enemigo, llevando una carga, ¿acaso no lo va a ayudar?
Por supuesto que tenían que ayudarlos porque tenían que obrar con misericordia. Y ese es el ejemplo que Dios pone en los evangelios, específicamente el evangelio de Lucas, cuando habla de la parábola, cuando habla de la enseñanza sobre el buen samaritano. La escritura dice que el buen samaritano cayó en manos de ladrones. Y dice que un hombre que era de Samaria, recordemos que los judíos y los samaritanos no podían verse entre sí porque eran enemigos en ese momento específico. Y dice que el Señor, cuando enseñó sobre el buen samaritano, una de las cosas que dice la escritura es que pasó un levita, pasó un sacerdote y no se compadecieron de ese hombre que cayó en manos de ladrones. Pero cuando pasó el samaritano, que se supone que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, dice que lo tomó, curó sus heridas, pagó el hospedaje y le dijo al dueño de la posada que si algo le debía por causa de haberse hospedado allí, él que se lo tomara en cuenta en su cuenta. Ese es el tipo de carácter, ese es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos por nuestro prójimo, por nuestros enemigos. Por eso Él dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y habla, por supuesto, de no ser testigo falso. Es decir, los hijos de Israel no podían concertarse para ser testigos falsos en juicio. Eso es abominable, eso es terrible a los ojos de Dios. Porque eso es la lashon hará. Eso habla de la lengua perversa, de la lengua que Dios condena, de la lengua que el Señor no aprueba. Y entre otras cosas está esa lengua que habla de ser testigo falso. También dice que no al soborno. Bueno, eso es algo de lo que tenemos que hablar bastante en Latinoamérica. Porque en Latinoamérica se practica mucho el soborno, en nuestros países, lamentablemente. Sobornos con el hombre que está en autoridad, con el funcionario público, con el juez, con el fiscal, con el militar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una práctica que Dios no aprueba, y no solamente con el funcionario, ni con los hombres de autoridad, ni con el poder judicial, ni con ninguno de esos poderes, sino sobornos entre las personas, chantaje, soborno para lograr fines. Eso delante de Dios, el soborno es un tipo de herramienta injusta que se utiliza para lograr algo de una forma más rápida, para lograr algo de una forma esquivando la legalidad, esquivando lo que Dios establece en su palabra. Nosotros no podemos evadir lo que Dios establece, no podemos evadir las leyes cuando son inspiradas por Dios, cuando tienen inspiración, cuando las leyes que se crean, los legisladores, el poder legislativo, tiene inspiración en la rectitud de la palabra, es decir, en los principios de la palabra. Esas leyes debemos obedecerlas. El versículo 14 al 22 se nos habla también de las festividades de peregrinaje. Se nos dan instrucciones en relación a la festividad de Pesach, de Shavuot, llamada también Pentecostés, y la festividad de Sukkot o la festividad de los tabernáculos. También se le advierte a los hijos de Israel con respecto a los habitantes de Canaán, del versículo 23 al 27, diciéndole: porque mi ángel irá delante de ti y te conducirá hacia el amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, el jebeo y el jebuseo, y los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses, ni les rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. ¿Por qué razón el Eterno? Muchos han tomado estos pasajes para decir que Dios fue un Dios injusto, que Dios fue un genocida, y blasfeman el nombre de Dios, maldicen el nombre a Dios, que a Dios no le hace absolutamente nada. Eso porque cuando el hombre se ensoberbece, el hombre mismo está cavando su propia tumba, pues, su propio hueco. Pero cuando algunos hablan, sustentan sus argumentos en hacerse la pregunta de por qué Dios ordena exterminar a todo el pueblo, a todos esos pueblos. La razón es la siguiente: esos pueblos de Canaán practicaban pecados, como dije anteriormente, que son los pecados que contaminan la tierra. Existen 4 pecados específicamente que la palabra enseña y contaminan la tierra. Estamos hablando de los pecados sexuales, estamos hablando del ocultismo, de la idolatría, del derramamiento de sangre. Estos eran los pecados que se practicaban en Canaán. Por eso Dios le ordena a los hijos de Israel destruirlo. ¿Que Dios hubiera podido o no destruirlos? Claro que Dios lo hubiera podido hacer. Dios hubiera utilizado un terremoto, Dios hubiese utilizado ciclones, Dios hubiera utilizado cualquier cosa que Él quisiera para exterminarlos, pero Él quiso que su pueblo fuera el instrumento, la espada en la mano de Dios para ejecutar juicio.
Dios quiso usar a sus hijos en ese momento para ser el canal a través del cual Él establecer su justicia sobre la tierra. Por esa razón Dios le dijo a los hijos de Israel: no harás pasar a tu hijo por el fuego, no cometerás abominación, no serás hechicero, no serás sortílego, no serás mago adivino, no practicarás la adivinación, sortilegio. Porque las naciones que el Eterno tu Dios echa de delante de vosotros, estas naciones practican estas cosas, y a ti no te ha permitido el Eterno tu Dios practicar este tipo de cosas. Por esa razón es que el Eterno Dios, cuando le habla a los hijos de Israel, es tan tajante. Y sé que a muchos no les gusta esa tajancia, pero Dios tenía que ser así con ellos. Porque Dios tenía que preservar su justicia para que su pueblo no se contaminara de ninguna manera con las prácticas abominables que se hacían en los demás pueblos. Imagínense ustedes cómo el pueblo pudo reaccionar, cómo el pueblo pudo recibir esos mishpatim, esos hukim, esas 10 palabras, esos 613 preceptos de parte de Dios, que marcaban una diferencia abismal, una diferencia tajante, una diferencia radical con las prácticas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios establece, por ejemplo, los preceptos morales que hablan de la parte sexual, Dios prohíbe que los padres, obviamente, se acuesten con las hijas, o que las hijas, o que los hermanos con los hermanos, los hijos con las tías, y así sucesivamente habla del homosexualismo, de prohibiendo las relaciones homosexuales, la zoofilia. Todas esas prácticas se hacían en Canaán y en el mundo, pues en los lugares del mundo, en Babilonia, en Siria. Todos los países circunvecinos hacían esas prácticas. Y cuando Dios viene y establece tajantemente sus misbot, sus hukim, sus mishpatim, sus reglamentos y sus regulaciones para ordenar la vida de los israelitas en sociedad, Dios está estableciendo: estas son las tinieblas y estas son la luz. Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Y ese es el mensaje para nosotros los hijos de Dios hoy en día, ya que sabemos que la Torah no está abolida, sino que fue confirmada en Yeshua. Cuando nosotros caminamos rectamente en su Torah, estamos siendo instrumentos de luz e hijos de luz. Nos estamos vistiendo con su santa Torah. Bendiciones a todos.